Les damos la bienvenida a una nueva edición especial de Los Otros Libros desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, y en este caso para dialogar con el autor de La lucha política y los derechos económicos, sociales y culturales. Otro libro de UDEM. José Luis Cerillo, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Generalmente hablamos de derechos económicos, el derecho a la salud, pero pocas veces se habla del derecho social o el derecho cultural, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hacemos alusión a esos dos derechos? Bueno, esos derechos en realidad entran dentro de una triada. Una triada que tiene que ver con la posibilidad de acceder a la justiciabilidad o la exigibilidad de esos derechos. El gran problema que hoy tiene el sistema jurídico cuando queremos defender derechos es cuál es el nivel de capacidad jurídica que tenemos para que los mismos se cumplan y sean exigibles. Nosotros utilizamos esta triada de los derechos económicos, sociales y culturales como un todo, porque lo que tratamos de visibilizar es que hay una problemática de fondo en por qué esa exigibilidad hoy no es al mismo nivel de los derechos civiles clásicos o de los derechos políticos que tienen otro nivel de exigibilidad. Hablar de derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales es hablar de una categoría de derechos que desde el momento de su inicio, desde el momento de su reconocimiento, han nacido con una capite diminutio, diría en términos latines, es decir, con una capacidad disminuida de poder ser exigidos. Así que es un poco la idea del libro, es precisamente reflejar esa contradicción y tratar de encontrarle algún nivel de respuesta a través de un marco teórico más anclado en la sociología jurídica que en el ordenamiento jurídico clásico. Enhorabuena que podamos pensar en exigir esos derechos, porque significa que quizás los considerados más elementales o más básicos están cubiertos, no en todos los casos. Y entonces debe surgir también el cuestionamiento de cómo vamos a atender el derecho a la cultura si todavía no está satisfecho el derecho de todas las personas de alimentarse, por ejemplo. Esto podría esgrimir un Estado. Bueno, ahí los derechos humanos han tratado siempre de elaborar la necesidad de un respeto integral de los derechos e indivisibles, lo cual hace que yo no puedo pensar en primero cumplir con una categoría de derechos y después recién que esa categoría la tenga justificada y afianzada, voy a poder empezar a garantizar otros derechos. El ser humano es un ser humano integral, el ser humano a la par que necesita comer, pero necesita recreación, y a la par necesita salud, y a la par necesita una vivienda y necesita libertad de expresión. Es decir, hay que proteger esa integralidad porque precisamente es la característica propia de la condición humana. El desafío que se nos presenta es cómo garantizamos esa integralidad y la garantizamos también, digamos, con las tensiones propias de un sistema económico, social y político que procura con algún nivel de facilidad garantizar algunos derechos en desmedro de otros. Y esa tensión es una tensión que muchas veces trata de resolverse en el campo jurídico, y la verdad que no es el campo jurídico el apropiado para resolverla. Por eso el libro se llama La lucha política y los derechos, claro, porque hay una tensión que excede al campo de lo jurídico y que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con lo político. Y si hay alguna conclusión que uno puede dejar del libro es que la defensa de los derechos es algo tan importante que no hay que dejárselo solamente en manos de los jueces, y hay que realmente lograr un compromiso social, un compromiso comunitario, un compromiso de movilización y un compromiso desde la política para poder defenderlos. Por eso, no casualmente, la presentación la hacemos con una compañera que es concejala, como Marina Santoro, y un dirigente de la trayectoria gremial como Raúl Calamante. ¿Por qué? Porque es lo gremial, porque es lo político, porque es la mirada jurídica, es una integralidad que necesita ser tomada en cuenta para poder garantizar precisamente esos derechos. Y hay una, no sé si invasión, pero superposición muchas veces de poderes, y lo vemos permanentemente, entre lo que es el sistema judicial y el sistema político. Quizás muchas veces se apele a uno o al otro para pedir auxilio, ¿no? Ante determinada situación que es considerada injusta, se recurre, quizás si la injusticia se comete desde el sector político, desde algún poder del Estado, a la justicia, y viceversa. Bueno, es interesante que lo introduzca, porque el libro trata de trabajar también ese tema. Nosotros lo que tratamos de sacarle esa mirada, diría yo, casi angelical
de que el Poder Judicial es la representación de la justicia. La verdad que lo que más le podemos pedir al Poder Judicial es que cumpla con la ley y que sea lo más imparcial posible. Después la justicia la podremos encontrar en una comunidad, en una sociedad, digamos, lo podemos encontrar en un ámbito de discusión, pero lo cierto es que el Poder Judicial es un poder, es una parte de una estructura, de un reparto de poderes, junto al Legislativo y junto al Ejecutivo, y como reparto de poder que es, tiene discusión política y tiene trascendencia esa discusión política hacia sus acciones. Y lo peor que podemos hacer es negar esta faceta, porque los constituyentes, digamos, desde la Constitución de Virginia del 1700 a la fecha tenían muy en claro que estaban distribuyendo poder. Y lo que hacían era distribuir poder en distintos ámbitos. Luego nosotros hemos traído a esta modernidad una mirada, por eso decía casi angelical, ¿no? Como que no hay poder ahí en discusión. Bueno, cuando hablas de garantizar derechos, tenés que reconocer que hay una vuelta, una nueva triada, esta de poder, y que en esa discusión de triada de poder, pensar que solamente desde el ámbito jurisdiccional, desde el ámbito de los tribunales, se puede garantizar esa paz social, esa distribución equitativa, es claramente no comprender la conflictividad social, que es mucho más abarcativa y mucho más grande. Yo digo, el campo jurídico es un campo de tensión, es un campo de disputa, no es el campo propicio de las organizaciones sociales, comunitarias, gremiales o políticas para dar esa discusión. Y entonces es importante garantizar derechos a través del accionar político. Y hablando del derecho a la cultura, quizás sea, no sé si es así, pero es lo que yo veo quizás con mayor proximidad, uno de los más pisoteados, ¿no? Si a mí se me ocurriera reclamar mañana mi derecho a comprar 10 libros que hay en esta feria, con el argumento de que no tengo dinero, difícilmente la justicia pueda atender ese pedido y alguien me reciba esa demanda, pero en definitiva es un derecho que tengo. Bueno, y el acceso cultural tiene mucho que ver con la propiedad intelectual y con la propiedad de una mirada individual. Vos fijate que en este país estamos poniendo en discusión. No ponemos en discusión si la luz es un servicio público, no ponemos en discusión si el gas es un servicio público, pero ponemos en discusión si Internet es un servicio público. Es un acceso cultural indispensable. ¿Quién puede hoy considerarse plenamente el acceso a la cultura si no tiene acceso a Internet? Bueno, digo... Bueno, si te cortan la luz no tenés Internet. Bueno, por eso es un servicio público, ¿no? Pero vos fijate cómo hemos logrado dar esas discusiones, que ya hoy nadie las plantea, pero para dar las nuevas discusiones todavía hay un rechazo ahí y a mí me parece que es importante poder comprender que sin la democratización de los mecanismos de acceso es muy difícil hablar de la viabilidad y el goce y el acceso a determinados derechos, en este caso los culturales. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que te formulo porque sé que te involucra desde tu ejercicio profesional como abogado. Un derecho social que además genera todo un debate político y lo va a generar, me parece, cada vez más, es el derecho a la jubilación, a una jubilación digna, con el problema que hoy implica que las personas viven cada vez más, se retiran cada vez más jóvenes y va a llegar el momento en que haya más jubilados que personas trabajando. Sí, bueno, casualmente el libro, mirá, tocamos como un caso de ejemplo de cómo la discusión no es solamente jurídica, sino que está permeada por la política, lo que fue en los 90 el cambio del sistema jubilatorio, ¿no? De un sistema de reparto, que era un sistema claramente anclado en el modelo económico y social argentino, a un sistema de prepaga que, por supuesto, por suerte, pudimos revertir. No fue lo jurídico lo que impidió que eso ocurriera y que dejara a cientos de miles de argentinos y de argentinas sin el acceso a la jubilación. No fue el modelo jurídico, fue la política la que volvió a recuperar esos derechos, que estaban anclados en el ámbito constitucional y en el ámbito legislativo, pero que no hubo contención a partir de ahí. Por eso damos el ejemplo precisamente del ámbito jubilatorio. Pensar que porque se accedió a través de una ley, eso ya está garantizado, es claramente un error y es una mirada, yo diría, inocente de la posibilidad de el trasfondo político posterior. Hay que estar siempre con la guardia levantada, no hay que pensar que uno descansa porque se consiguió una norma o una determinada
votación se ganó, sino que hay que estar siempre organizados y movilizados porque esa defensa requiere de mucho más que cualquier amparo jurídico que se pueda llegar a interponer en el futuro. José Luis, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, aquí en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, pensaba cuando te escuchaba, ¿no? Y coincido totalmente que es una ingenuidad observar al Poder Judicial como un sistema inmaculado, que nos va a garantizar obviamente justicia en todos los casos. Quizás también lo sea pensar que la política lo es, ¿no? También hay que tener la guardia alta muchas veces observando lo que se decide dentro de la política. Hablo del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Absolutamente. Lo que sí uno puede sumarle a eso es que la política está en discusión permanente y se procura que la estructura del Poder Judicial se nos plantea como un lugar inmaculado. Ni tanto ni tampoco. Digo, lo que hay que poder poner en discusión franca, democrática, es que todos los ámbitos de construcción del poder son ámbitos de tensión y son ámbitos de disputa y ámbitos de intereses. Y el Poder Judicial incluso tiene no solo intereses desde lo ideológico, que lo tienen, porque cada sujeto que lo compone tiene una posición ideológica, sino que a veces tiene intereses propios del campo, los intereses de capital judicial, los intereses que pueden tener los jueces hacia adentro de sus organizaciones como colegios de magistrados. Es decir, tienen otras tensiones que le dan otras dinámicas. Si nosotros lográramos comprender más acabadamente eso, tal vez entenderíamos muchas de las cosas que ahí suceden y los resultados que luego se obtienen. José Luis, un gusto, ¿eh? Con vos, muchas gracias. La lucha política y los derechos económicos, sociales y culturales, un libro que te recomendamos desde los otros libros en esta edición especial en la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura. Hasta la próxima.